Muy bien. Vamos por el estudio nuevo número 14. Y esta vez es el tema cuando Dios parece distante. ¿Sí? Vamos a leer la palabra de Dios allí en Isaías capítulo 8, verso 17, dice así: El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Bueno, Dios es real sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios, y cuando nos ha provisto alimentos, amigos, familia, salud, alegría, pero bueno, las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? ¿Sí? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. ¿Sí? Agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante una tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca que está distante, que no lo sentimos. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física y nos vemos imposibilitados de hablar, en el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. En cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces sí que la adoración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios nos pondrá a prueba con periodos de aparente separación. Momentos en que sentimos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parece estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a esto como la sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios, como la oscura noche del alma. Otros autores hablan de el ministerio de la ausencia. Tozer decía el ministerio de la noche. Y otros hablaron del invierno del corazón. Por supuesto, aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. ¿Sí? Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. En los Salmos leemos: Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado? Salmo 10, Salmo 22, son lecturas muy conocidas, pero nos reflejan lo que vivía David y a veces, y seguramente en muchas ocasiones, nosotros. Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Él ha prometido: nunca te dejaré ni te abandonaré. Dios promete, Dios no te promete que siempre vamos a sentir su presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como un desaparecido en acción en nuestra vida. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales, le pides a tus amigos que oren por ti. Confiesa los pecados que puedas imaginar y le pides perdón a todos tus conocidos y ayunas, pero nada pasa. Y comienzas a preguntarte entonces,
¿Cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? ¿Días, semanas, meses? ¿Terminará algún día? Siente que tus oraciones rebotan en el techo, a borde de la desesperación y gritas: ¿qué me pasa? Y la verdad es que puede ser que nada esté mal. Es una parte normal de la prueba de maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez, y por lo general varias veces. ¿Sí? Es dolorosa, desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida. Esta certeza, dijo estar convencido de su inocencia. ¿Sí? Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me camino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Esto es Job 23, 8 y 10. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios y entristecemos el Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia. El conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele ser, puede no tener nada que ver con el pecado. ¿Sí? Es una prueba de fe en la que debemos enfrentar. Seguiremos amando, confiando, obedeciendo, adorando a Dios, aunque no lo sintamos. Su presencia, ni tengas pruebas evidentes y visibles de su obra en tu vida. Sucede que muchas veces en estos tiempos los cristianos para adorar queremos tener una experiencia. Más que a Dios buscamos un sentimiento. Y si lo encuentran, concluyen que han adorado. Qué equivocación. En realidad Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eres un cristiano en pañales, recién iniciado en la fe, Dios te dio varias emociones y contestaba a tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmara su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esa dependencia. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Si Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él, aunque no lo sientas, a Dios no le agrada la fe, a Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. ¿Te acuerdas? Job, que un día perdió todo, su familia, su negocio, su salud y todas sus posesiones, fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? Para mantener el vínculo en medio de una crisis, si no hay comunicación, ¿cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración y entonces dijo: desnudo salí del vientre
de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, versos 20 y 21. Contale a Dios exactamente cómo te sientes, cómo te sentís. Derrama tu corazón ante Dios, descarga tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando dijo: no guardaré silencio, estoy enojado y amargado, tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, añoraba qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. Job 7 y 29. Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor y el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe. Es posible confiar en Dios y sentirte afligido al mismo tiempo. David escribió: aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Puede parecer una contradicción, confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. Segundo, creía que Dios escuchaba su oración. Y tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Bueno, lo otro es concentrarnos en quién es Dios y su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa por mí y tiene un plan para mi vida. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios dijo en la luz. Cuando la vida de Job se desmoronó, Dios mantuvo silencio. Job todavía encontró motivo para alabarlo. En Job 10 dice: Él es bueno y amoroso. En el 42 es todopoderoso. 23, Él conoce los detalles de mi vida. En el 34, Él tiene el control. En el 23, Él tiene un plan para mi vida. Y en el 19, Él me salvará. Afirmarnos en la naturaleza inmutable de Dios es una de las maneras de sortear este sentimiento. Confiar en sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer a Dios en nuestras emociones, debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es sin duda superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está a tu lado, aunque no lo sienta. Cuando Job sintió que la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de sus labios, y de lo profundo de su ser he atesorado la palabra de su boca. Job 23, 12. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él a pesar de que sientas que te ha abandonado. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel, aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Esto es en capítulo 13, verso 19. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él a pesar de que sientes que te ha abandonado. También debemos recordar lo que Dios hizo por nosotros. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecía tu continua alabanza por el resto de tu vida, por lo que Dios hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti.
Ese es el motivo más importante para que le puedas adorar. A veces olvidamos la crueldad del sacrificio, la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia, incluso antes de su crucifixión. El Hijo de Dios lo desnudaron, lo golpearon, hasta dejarlo irreconocible, lo azotaron y lo insultaron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas y le escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron, lo trataron peor que un animal. Después de estar casi inconsciente con hemorragia, lo obligaron a cargar una pesada cruz por el camino ascendente y lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente. Es una atroz muerte por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas, los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberte salvado a sí mismo, pero entonces no te habría podido salvar a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento, por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado. ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno, para que pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice que el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió para que pudieras vivir para siempre. Eso de por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud, tu alabanza continua. Y nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradar a Dios. Bueno, terminamos con la reflexión. Dios es real, no importa cómo me sienta. En Hebreos 13:5 dice: porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Y bueno, tengo que considerar cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo siento distante. Que Dios les bendiga.